Transportarán un cadáver por express. Give me shelter, I'm going to fade away. Mick Jagger y Keith Richards. ¿Quién apagó la luz? El mismo que abrió las malditas compuertas, el responsable de este anegamiento de imágenes rotundas con su luminosidad de filo de navaja, el que determinó el experimento. Quedarse encerrado sin comer, sin moverse de la cama, bolsas viscosas de cemento para pegar en todas partes, como preservativos desechados, el avión del Chemo bien arriba, creciendo como los pelos de su barba erizada, como la mugre y la pestilencia en todo su cuerpo, días cambiantes, rayas sólidas de oscuridad que se desarrollaban y reptaban por las paredes. Qué fantástica pantalla esa pared, todo un espejo. De noche el espejo no reflejaba. Del otro lado debía de estar el mundo que llaman real, porque Ángel se hallaba en un páramo espinoso, tierras secas y rasgadas por infinitas erosiones. Un día el cemento se acabó, el hambre se volvió invencible y él tuvo que salir. Tuvo la pésima idea de recurrir a un amigo. Le pidió dinero prestado. ¿De veras no has comido nada? ¿Qué estaba diciendo ese tarado? ¿Y por qué a esas horas la gente disminuía la luz hasta hacerla casi inservible? Vente conmigo, decía el amigo, y Ángel le veía en la cara líneas como trazadas por carbones, como esos absurdos deportistas que se rayan los pómulos. En mi casa te vas a atragantar. Ángel descubría en él, y le gustaba, una intolerancia que lo quemaba, la necesidad insoportable de triturar pieles, huesos, de chapotear en sangre. Su rostro se había ensombrecido, la rendija de luz de sus ojos se hacía mortecina, y él, otra vez, comenzaba a consumirse, esa autocombustión de la que había oído hablar antes sin entender absolutamente nada. En su boca se había formado una espesa masa salivosa, como una yema gris, y se descubrió escupiéndola en la cara de su amigo. ¡Qué gusto le dio! Un vigor extraño lo obligaba a marchar a grandes zancadas, atrás el rostro anonadado en el ventanal, y ya era de noche. ¡Qué oscuro está esto! Llegó a la casa de huéspedes a pesar de que había caminado sin rumbo, ardiendo, incendiándose. Todo el cuerpo un trozo de tierra seca que se desmorona. Jadeaba y sudaba, se regodeaba sintiendo con tanta nitidez los latidos de su corazón y los acomodamientos del agua en su estómago. Aquello, su pinche panza, se había convertido en algo informe. Corría por un monte muy alto, resbaloso, en la noche. Iba a la cumbre hacia la luna que se había estacionado. Todo era resbaloso por allí y frío. Todo se hallaba húmedo. Se trataba de una pendiente de tierra casi mojada y la luna en realidad era una boca que sonreía. Pero después, mucho después, los labios de la boca giraban, quedaban verticales y ya eran una vagina. Los labios se abrían, chasqueaban. Había dientes allá adentro, aceite espeso. Despertó sobresaltado. Había estado seguro de que esa luna lo iba a devorar machacándolo hasta convertirlo en una pasta amorfa, una yema gris, pulpa miserable. Vio la oscuridad del cuarto y sí, la aridez y la humedad se habían trasladado allí. Qué dolorosa realidad, despertar en otro sueño. No, en realidad se trataba de la proximidad de algo. ¿Pero qué? Se puso de pie de un salto y de pronto ya estaba en la calle. Eran las 10 de la noche. En su mente se entreveraban varios cauces de murmullos. Entre todos ellos, en ocasiones, destacaba una voz que decía algo muy importante. «Ajá», anunciaba, nada menos, eso que estaba tan próximo. Pero cuando Ángel aguzaba el oído, la voz se ocultaba entre las demás. Un mercado bajo la luz del sol calcinante, el crujido seco de algo que no tarda en desplomarse. Se hallaba en el centro, como atestiguaban las luces de la calle. Había llovido y las calles eran un espejo del estrépito de luminosidades que impedía leer bien el mensaje. Ángel se detuvo ante un aparador que también lo reflejaba y rió al verse. Era una verdadera porquería. Pero de eso se trataba, ¿no? Claro que sí. El aire había entrado en él. Una ráfaga llenó a tal punto sus pulmones que Ángel sintió como si hubiera dormido 3 días enteros, como si hubiese comido hasta saciarse. Ahí estaban, nítidos, los restaurantes y los autos y la gente. Era como si él hubiera salido desde el fondo de un agujero viscoso y de pronto recuperara los niveles de su piel, la primera fila del espectáculo. Demasiado movimiento. Toda esa gente se desplazaba a la velocidad de los focos intermitentes de las marquesinas. 3 muchachas habían llegado al centro de su visión. Eran 3 adolescentes muy morenas, de pelo lacio y recogido, de cuerpos menudos pero bien formados. Los pantalones les caían bien a las mexicanas. Las 3 ostentaban sus deliciosas nalguitas redondas, bien estirada la mezclilla. Ángel casi rió al ver que aquel viejo compañero aletargado rompía el invernar,
Era notable la fuerza con que su miembro se había erguido ansioso, y a Ángel le pareció muy apropiado caminar por las calles luminosas, guiños prefabricados, con el pene bien erecto, mientras de nuevo todo se desvanecía en su contorno. Parpadeó y recuperó el foco. Se hallaba frente a un hotel. La sala de espera se veía perfectamente a través de los inmensos cristales. De una escalinata, en el fondo del fondo, Ángel vio avanzar una visión que le quitó el aliento, que hizo que todos sus vellos se erizaran y que su pene se estirara aún más, como si él quisiese también ver. Era la mujer más maravillosa que podía existir. Cabellos largos en cascada, un vestido largo de tela estridente se adhería al cuerpo suculento, perfecto, que avanzaba con rapidez, peligrosamente. Iba tan rápido que seguramente acabaría estrellándose. El pene se estiraba ahora con espasmos dolorosos. La mujer se aproximaba, seguida por un hombre bien vestido. Los dos discutían a la mitad del lobby y Ángel veía que en realidad el vestido de tela brillante, claro, estaba pintado hábilmente en el cuerpo de la mujer. No estaba viendo ya, con toda claridad, los pequeños montículos de los pezones, con todo y aureolas de surcos suaves, y la espuma verde del pubis, y la curvatura alucinante, también verde, de las nalgas. Esa pareja más bien estaba riñendo. Ángel podía oír las voces que se lastimaban, pero no oía nada. Solo existían los senos maduros y llenos que se estremecían con toda su dureza, porque ella hablaba con todo el cuerpo. El cuerpo era una voz que envolvía y le succionaba la fuerza a Ángel. Qué maravilla perecer en esos senos todopoderosos, vaciarse por completo, derretirse. El dolor que sentía en el pene era intolerable, y Ángel luchaba por no contraerse, sobre todo en ese momento en que ella avanzaba, al parecer hacia él, nuevamente con una fuerza ciega, peligrosísima. El hombre la había seguido, la sujetó del brazo. Ella se desprendió con fuerza, y Ángel solo pudo oír con perfecta claridad: «No te imaginas de lo que soy capaz». Ángel rió y la risa lo hizo estremecerse. La mujer había propinado un fuerte rodillazo en el sexo del hombre, quien, como se hallaba un escalón arriba, fue blanco fácil. El hombre se dobló y ella se dio la vuelta. Caminó con rapidez, dueña del mundo en su ira estrepitosa. Pero no caminaba, era imposible que tuviera los pies en la tierra. Más bien era impulsada por una corriente estruendosa que la llevaba directamente hacia Ángel, y antes de que él pudiera abrir los brazos para recibirla, para morir en ella, ya habían caído en el suelo. Todos los sonidos se habían suspendido y él sentía encima un cuerpo exquisito, la carne dura y muelle. Ángel vio momentáneamente cómo en el rostro de ella, que se hallaba como una máscara encima de él, se agolpaba una luz de impresiones, la percepción del sudor, mugre, aliento pestilente, pero también de un cilindro durísimo en la zona del bajo vientre. Los ojos de la mujer lagrimearon y Ángel creyó ver un destello que se expandía como fuego de artificio. Aún encima de él, la mujer se volvió hacia atrás y osciló morosamente las caderas al reparar en el hombre que seguía contraído en los escalones. Después se volvió hacia Ángel y lo estudió con detenimiento, con una frialdad aterradora. Él desfallecía, envuelto en un aroma de perfume fino y de alcohol, y casi se le detuvo el corazón cuando advirtió que una mano de ella lo sujetaba. Ese automóvil era una delicia. La penumbra incluso se abría hasta el mismísimo firmamento y las lucecitas del tablero eran, claro, una constelación que formaba un signo de interrogación. La suavidad de los asientos, la atmósfera de alcohol y perfume y la música ronroneante eran solo un anticipo. En momentos Ángel miraba a la mujer. Los ojos de ella miraban la negrura, parecían un largo colmillo de agua congelada. Estaba borrachísima y a la vez muy sobria, y emitía frases tan inconexas como las ráfagas de luces que en torno al auto se sucedían vertiginosamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ángel finalmente, y su voz tuvo que sortear una infinidad de recodos para salir a la superficie. En ese momento, Ángel era algo pequeñísimo, minúsculo, suspendido en el firmamento, a merced de las grandes explosiones. «Te voy a llevar a mi departamento», decía ella, «y podrás hacerme lo que quieras. ¿Te parece poco? Así es que te callas y solo hablas cuando yo te diga». Llegaron a un edificio lujoso y la luz plana del elevador hizo que Ángel regresara a la superficie. De nuevo se maravilló ante la belleza de la mujer, pero ella se había despeñado en un silencio sombrío. ¿Cómo entonces una mano firme y delgada tocaba con firmeza el pene de Ángel, que al solo contacto se estremeció vivamente, como si le hubieran inyectado un chorro de vida? Ángel se estaba incendiando, se consumía. Ya estaba pegado a los senos de la mujer y una voz perturbadoramente tranquila en su interior se preguntaba en qué momento Ángel había saltado hacia ella y le había abierto el vestido. Esos senos lo iban a hacer llorar.
La mujer lo dejó hacer, pasiva, y solo desplomó la cabeza, los cabellos como una cortina de luz. El elevador se detuvo. La mujer ni siquiera se cubrió el pecho y condujo a Ángel a un pequeño departamento de muebles suntuosos. Él languidecía viendo los pechos desnudos de la mujer, quien bebía largamente a pico de botella. No se iba la imagen de un perro, del perro que Ángel tuvo cuando niño y que cuando su pareja tenía el celo enloquecía irremediablemente. No reconocía a nadie, no toleraba presencia cerca de su perra y solo pensaba en penetrarla una y otra vez, y después aullaba lastimeramente cuando ella finalmente se sentaba. Noches de aullidos agónicos. Ángel quería seguir chupando ávidamente los senos desnudos de la mujer. «Quítate», ordenó ella secamente, apartándolo. «Desnúdate y te metes en la cama. Yo voy al baño y regreso». En la recámara, Ángel encendió la luz y la apagó al instante. Se quitó la ropa con rapidez, estremeciéndose por el frío, y se acostó entre las sábanas de seda. Olisqueó su axila y tuvo que cerrar los ojos, abatido, con imágenes relampagueantes de grietas que se abrían en la tierra seca. Darse un baño no habría estado mal, pensaba a la vez que manipulaba con lentitud su pene desmesuradamente erecto. Le dio risa. Jamás había visto tal energía en el viejo amigo. «¿Te vas a agasajar?», le decía. La mujer seguía en el baño, le escuchaba ir de un lado a otro, corría a la puerta de la regadera, abría el botiquín o algo parecido, chorros de agua se estrellaban ruidosamente en las paredes del lavabo. Mascullaba frases, vaya uno a saber qué demonios hacía. En ocasiones reía con fuerza. Se había llevado el coñac al baño y a Ángel le parecía verla, como si no hubiera pared, bebiendo larga e ininterrumpidamente a pico de botella. O si no, entre el ruido interminable del agua que caía, la escuchaba emitir gruñidos o grititos o sollozos. Más ruidos. Se había caído en el baño. No se vaya a quedar dormida, pensó Ángel oprimiéndose el miembro hasta hacerlo enrojecer. Finalmente ella apareció, con el ruido de las llaves del agua que dejó abiertas como talón de fondo. Estaba desnuda, insoportablemente apetecible, más borracha que nunca, la botella pendiendo de su mano. Visqueó, tratando de enfocar, y avanzó pesadamente, trastabillando. Se dejó caer de rodillas frente a la cama. «Dios mío, cómo apestas», dijo, y se metió bajo las sábanas. «Hazme un orgasmo rápido, lo más pronto que puedas. Tengo que venirme», le pidió. Tenía los ojos idos, vidriosos, los labios secos y entreabiertos. Ángel se montó en ella y trató de penetrarla, pero se detuvo al ver que la mujer se hallaba completamente seca. Apagó un gruñido de exasperación, se colocó en 4 patas frente al sexo y procedió a lamerlo y ensalivarlo con un apremio incontrolable. Nerviosamente puso su miembro en la vagina y con esfuerzos lo introdujo hasta el final, tratando de luchar contra la marea desfalleciente que casi lo hacía perder el conocimiento. Jamás había experimentado tal urgencia e incluso tuvo la imagen de su pene eyaculando sangre. El aroma del alcohol y perfume lo exacerbaba y procedió a embatir furiosamente, sin preocuparse por la molestia que sentía a causa de la escasa lubricación. Desesperadamente introducía su lengua en la boca reseca de la mujer, mordisqueaba los pezones, oprimía las nalgas y por último se dejó caer sobre ella para eternizar la sensación de que su pene había penetrado en los mismísimos pliegues de la noche, pues no sentía ningún contacto. Era como si hubiese introducido el miembro en una nada oscura, finalmente húmeda, de hecho chasqueante, que no terminaba porque no principiaba. Solo en la base del pene sentía la boca vaginal de la mujer adhiriéndose, sujetándolo con firmeza, pero más allá de eso, se trataba de copular con lo intangible, lo impreciso, y a la vez en el reducto más hermético y efervescente. La mujer se movía con desorden, mediante contracciones violentas, inconexas, sin ritmo. «Qué borracha está», pensaba Ángel. Ella oscilaba la cabeza de un lado a otro con tanta fuerza que parecía que el cuello se le desprendería en cualquier momento. Hundía las uñas en la espalda y los talones en las caderas hasta que de pronto empezó a emitir una especie de ronquidos que después se convirtieron en sonidos guturales, roncos, como de gato hambriento, y poco a poco se fue relajando hasta que se quedó quieta con los ojos entreabiertos y apagados. Ángel, que se movía encima de ella con furia, se exasperó al ver que la mujer interrumpía sus movimientos, por ebrios e inconexos que fueran, y tuvo que ahogar el deseo de desfigurarle el rostro a bofetadas. Arremetió contra ella con el máximo de su fuerza, y en su interior surgió la pequeña cabeza iridiscente de una serpiente que miraba en su derredor y crecía, se expandía, se convertía en una masa compacta que llenaba los testículos y el pene de Ángel con un tumulto sordo,
piedras que se arrastran, viento que desgaja, y había hecho erupción un orgasmo que hizo que el punto que era él estallara en infinitas partículas luminosas mientras yacía encima de ella y solo su cadera se movía en espasmos autónomos, desarticulados, que generaban nuevas emanaciones de ese placer doloroso, insoportable, como jamás había experimentado antes. Ahora la cabeza de Ángel se erguía de golpe y oscilaba con lentitud como péndulo reblandecido. El orgasmo fue extinguiéndose y Ángel se descubrió plácidamente instalado en el cuerpo maduro de esa mujer que continuaba ida. Pero a Ángel no le preocupó nada de eso y pasó su lengua delectante, morosamente, sobre los senos, mientras una de sus manos recorría, con apremio creciente, el cuerpo donde se hallaba maravillosamente ubicado. Algo lo hizo detener lo que para entonces era una succión en los pezones. Ángel miró el rostro de la mujer y en ese momento supo, con una convicción exacta, irrebatible, que el corazón no latía. La erección decreció al instante y Ángel se desprendió del cuerpo de la mujer con un salto inverosímil. Ella parecía sepultada en el sueño profundísimo de la máxima ebriedad. ¿Qué ruido es ese?, se preguntó Ángel, erizado por una sensación de pánico, y corrió al baño, donde súbitamente fue consciente de que se hallaba cerrando las llaves de agua. El lavabo se había negado y una cortina de agua caía hacia el suelo. Ángel se jaló los cabellos hasta que le brotaron lágrimas y después se dio un par de topes fuertísimos en la pared. Supo entonces que estaba desnudo y que miraba fijamente varios frascos vacíos de medicinas que se hallaban en el lavabo. Comprendió al instante que esa mujer se había suicidado y que había elegido morir copulando con él. Regresó a la recámara, sintiéndose extrañamente lúcido, nervioso y alerta. Una gota cae, una sensación plácida, delectante en el pene y los testículos. El viejo león que comió hasta saciarse y se estira antes de dormitar bajo el sol. Nuevamente vio el cuerpo boca arriba, desnudo, aún cálido y con el sexo goteante. El rostro bellísimo e inerte sobre la almohada. Qué hermosa era. Aún muerta era incomparable. No supo cuánto tiempo transcurrió porque se hallaba suspendido más allá de cualquier cosa que no fuera contemplar ese hermoso cadáver alucinante. En el fondo de su mente despuntaba la idea de que iba a hacer algo, pero ignoraba qué. Finalmente el impulso de su cuerpo fue vestirse con rapidez y largarse de allí cuanto antes. Cuando se dirigía a la puerta, alcanzó a ver lo que seguramente era una cocina y su cuerpo se detuvo. Tenía que comer algo, cualquier cosa, y después largarse de allí. Ya se encontraba en la cocina comiendo un sándwich de queso que pesaba terriblemente en su boca. Era algo tan seco que le iba a asfixiar y por eso no dudó en tomar la botella de vino que había visto en el refrigerador. El vino lo calentó, lo hacía sudar y pensar que ese vino era casi tan delicioso como el cuerpo de la mujer. Comprendía que en verdad había placeres exquisitos más allá de toda descripción. Su pene nuevamente se había erguido y Ángel sonrió, rió quedamente y dio un leve manotazo cómplice al miembro que alzaba la tela del pantalón. Se hallaba instalado en un sofá que lo acariciaba. Su piel se había sensibilizado más allá de todo lo imaginable e intermitentemente experimentaba desbordamientos lentos y voluptuosos de placer. Comiendo aún el sándwich con mordiscos pequeñísimos y con la botella de vino en la mano, se puso en pie y se asomó en la recámara. Allí seguía la mujer, tendida, boca arriba, con los senos duros y erguidos, el follaje del vello púbico enredado en finos nudos espumeantes. Ángel pensaba que él no la había matado, ella misma lo había llevado a ese departamento. No había por qué temer. Comprendía todo con claridad excepcional y no podía sino sonreír sardónicamente. El tipo aquel que discutía con ella en el lobby del hotel, por supuesto era el marido, que seguramente ignoraba la existencia de ese departamento, un sitio más o menos secreto donde ella citaba a sus amantes. ¿Quién sabe qué horrores estarían viviendo los dos, que ella decidió vengarse y morir cogiendo con el primer mugroso que encontró? «Excelente vino, excelente», le indicó una voz muy tranquila en su interior. Lo más probable era que nadie iría a ese sitio hasta la mañana siguiente. Tenía tiempo de sobra. Pensaba que no había ido a parar allí en balde. Tenía que aprovechar la oportunidad y en vez de comer queso, podía sentarse a cenar en grande en alguno de esos restaurantes con mesas al aire libre que había visto poco antes. Pedir una botella de vino y comer una carne jugosa con el dinero que seguramente habría por allí, y joyas. Regresó a la estancia y se dejó caer en el sofá. Se sentía despejado, con un calorcillo interno y cierta debilidad en las rodillas, pero con el ánimo resuelto.
Barrió la estancia con la mirada y vio que no podía llevarse nada de allí, salvo los ceniceros que parecían de plata. Sin embargo, se puso de pie con seguridad. Incluso se estiró lo más que pudo y procedió a buscar en todas partes. Abrió cajones, puertecitas, revisó estantes y también el fondo de los sillones por si algo se había deslizado hasta ese lugar. Ya sentía cierta fatiga, especialmente en las rodillas y los pies que le pesaban. Le estaban entrando unos invencibles deseos de dormir. Regresó a la recámara. El cuerpo de la mujer parecía más pálido, más frío, pensó Ángel, aún desde el marco de la puerta. Le costaba trabajo entrar. Esa mujer no podía estar muerta. Parecía profundamente dormida, intolerablemente hermosa, después de una borrachera descomunal. Era un cuadro muy estético. El cuerpo de la mujer, suelto y desnudo, entre las sábanas de color azul firmamento. Con solo mirarla, su respiración se enrarecía y sus rodillas se debilitaban. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para concentrarse en su tarea. Entró en el baño y allí, junto a la ropa, encontró el bolso de la mujer. Dentro había tarjetas de crédito, una licencia de manejo, chequera, cosméticos, una pequeña pistola de cachas enjolladas, pero nada de dinero, ni un centavo. No podía ser. Ángel guardó en su bolsillo la pequeña pistola y, desconcertado, regresó a la recámara. Tenía mucho sueño. Buscó ansiosamente en los cajones del buró y de la cómoda. Revisó el closet, pero solo halló ropa. Muchísima ropa, evidentemente muy fina. Ella no vivía allí y por tanto en ese lugar solo guardaba tesoros personales, paquetes de papeles y varias cajitas llenas de cartas y fotografías. Se disponía a leer, entre bostezos, una de las cartas cuando lo avasalló la desolación. Una sensación invencible de debilidad e incluso creyó que iba a desplomarse allí mismo, en la alfombra del closet. Fue a la cama con lentitud porque se hallaba respirando dificultosamente, como si acabara de ascender a un volcán y hubiese consumido la totalidad de sus fuerzas. Apagó la luz de un manotazo. Eso era exactamente lo que había que hacer, se dijo, respirando con la boca bien abierta cuando tomaba asiento en la cama y veía todo opacamente. En esa semioscuridad, los filos de las cosas habían obtenido tonos refulgentes que pululaban en la negrura. Toda la fuerza se le había ido y la cabeza le pesaba. Le dolía como si algo quisiera estallar en reacciones interminables. Sintió un vértigo y deseos momentáneos, pero muy vivos, de vomitar. Pero estos se dieron y él se descubrió mirando muy de cerca el rostro del cadáver. Los ojos estaban entreabiertos, como la boca, pero esta, de tan seca, parecía haberse escarchado. Tenía siglos mirándola sin parpadear. De hecho, pensaba, toda su vida había consistido en mirar cara a cara la belleza de ese cadáver. «Qué hermosa eres», musitó. Sus ojos se humedecieron y la frescura le relajó los músculos, lo aletargó. «¿Quién apagó la luz?», se dijo. «¿Cómo puede ser tan bella?», murmuró, y sintió una feliz complacencia al oír su voz entrecortada. Se acercó a ella y besó los labios, que aún despedían un fuerte aliento alcohólico, mezclado ya con algo muy acerbo y penetrante. Se dejó caer junto al cadáver. Como en ráfagas, muy débilmente, pensaba que tenía que descansar unos momentos, unos segundos al menos. De nuevo reconocía que él era solo un punto minúsculo, una lucecita mortecina dentro del universo infinito de su cuerpo. Sintió que la mujer le estaba dando calor. Eso era exactamente lo que necesitaba. Hasta ese momento advertía que él se había empequeñecido a tal punto por el frío que hacía que laceraba cada milímetro de su piel. Casi a tirones se quitó la ropa y quedó bien desnudo y pudo abrazarse al cadáver, que en efecto le transmitía un extraño calorcito tirante, como de chispas secas. «Qué bella eres», decía, y lloraba profusa, silenciosamente. En algún momento había trepado encima de ella para que el abrazo fuera más completo, lo más perfecto posible. «Qué bella eres», repitió, y sus lágrimas poco a poco convocaron el invencible advenimiento de una oscuridad que se despeñaba pesadamente, como gajos de barranca que caen en un deslave. A mi hermano Augusto.